derecho a la educación. Hola, 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 ¿cómo están, queridos estudiantes? Ya me conocen, soy el profe Oscar. La anterior clase vimos la importancia de las propiedades cuando trabajamos los ejercicios de potenciación de números enteros. Y ahora he venido a invitarles al siguiente tema, que es radicación de números enteros. ¡Comencemos! Muy bien, ahora debemos recordar los términos de la radicación. ¿Cuáles son estos términos? Por una parte, tenemos al índice de la raíz, el signo radical y a lo que está en el interior de esta raíz o del signo radical se denomina radicando y el resultado que obtenemos se denomina raíz. Si el índice es par y radicando positivo, ¿qué podemos analizar? Por ejemplo, aquí tenemos raíz cuadrada de 64. El resultado o valor obtenido es 8. Y con dos signos, positivo y negativo 8. ¿Por qué razón? Porque si yo tomo al signo positivo 8 y lo elevo al cuadrado, obtengo 64, que es lo mismo que este radicando. Y de la misma manera, si trabajamos con el signo negativo y lo elevamos al cuadrado, es decir, el mismo valor del índice, obtenemos también 64, que es el mismo valor que este radicando. Pero, por comodidad y a veces es más conveniente solo tomar o adoptar el signo positivo. ¿Qué pasa cuando el índice es par y el radicando es negativo? El índice par y el radicando negativo. ¿Qué sucede? Que este valor no existe dentro del conjunto de los números enteros, porque ningún número entero elevado a un exponente par es negativo. Veamos si es cierto. Por ejemplo, positivo 9 elevado a un exponente par, como por ejemplo al cuadrado, nosotros sabemos que hemos hecho un análisis. Si esto es par, este signo sigue siendo positivo y 9 al cuadrado, 81. Como vemos, no es un número negativo. Y si trabajáramos de esta forma, negativo 9 elevado al cuadrado es igual, hemos visto en un análisis previo en el capítulo anterior, que si esto es negativo, esto se vuelve en signo positivo. 9 al cuadrado también es 81. Y como vemos que en ningún caso obtenemos negativo. Índice impar y radicando positivo o negativo. Índice impar y radicando positivo o negativo. La raíz tiene el mismo signo que el radicando. Como vemos, aquí el radicando es positivo y el valor resultante también es positivo. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que este valor 3 elevado a este índice va a ser en este caso, ¿cuánto es? 3 elevado a 3 es 27. Y como vemos, es el mismo valor que este radicando. Probaremos el otro. Aquí nos dice que es negativo 2. Este negativo 2
elevado a este mismo índice, ¿cuánto es? Hemos analizado que cuando el exponente es impar, el signo se conserva, y 2 elevado a la quinta es 32. Y como vemos, de la misma forma, sigue conservando su signo y es lo mismo que este radicando. Entonces, la raíz tiene el mismo signo que el radicando cuando el índice es impar. Recordemos las propiedades de la radicación. Por un lado, tenemos que si el radicando está elevado a un exponente y es el mismo valor que el índice, simplemente es el valor que obtenemos acá, es el mismo. Cuando tenemos una multiplicación, que aplicamos la propiedad distributiva, conservando el mismo índice. La propiedad de la división, que de la misma manera nos indica que podemos distribuir o repartir conservando el mismo índice. Y cuando tenemos una raíz y en su interior otra raíz, o si tuviéramos más raíces, ¿qué sucede? Que se transforma en una sola raíz y los índices tenemos que multiplicar. Cuando tenemos de esta forma un índice y un exponente distinto al índice, este exponente podemos extraer fuera de la raíz. En algunos casos es conveniente y podemos utilizar esta propiedad. Tenemos unos ejemplos para poder aplicar las propiedades. Entonces me fijo en este primer ejemplo. Yo me acuerdo que yo tengo que el radicando está elevado a un exponente que es el mismo valor que el índice. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente el valor de esta raíz va a ser 2. De la misma forma acá, en el radicando está elevado a un exponente y que es el mismo que el índice. Entonces simplemente aquí el resultado sería m. En este vemos una raíz, otra raíz y una otra raíz. ¿Qué sucede? Que tenemos que transformar una sola raíz con este radicando. Entonces 256, una sola raíz. ¿Y qué vamos a hacer con estos índices? Vamos a multiplicar y ya sabemos cuánto es el valor de aquí. Es 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces el nuevo índice es 8. Este 256 nosotros sabemos que es, o cómo yo obtengo 256, como 2 elevado a la 8. Entonces, aplicando la misma propiedad, concluyo que el valor de esta raíz es 2. Tenemos para aplicar de la misma manera aquí, en este caso de la multiplicación, y en este otro de la división. Entonces vamos a distribuir para poder solucionar. Raíz por un lado de 100 por raíz cuadrada de 81. Raíz cuadrada de 100 es un valor conocido. ¿Cuánto es? Es 10. Por, de la misma forma, raíz cuadrada de 81 también es conocido o familiar por nosotros. ¿Cuánto es? Es 9.
Entonces esto ya es más sencillo de multiplicar. 10 por 9 o 9 por 10, eso es 90. En el segundo tenemos una división y aplicamos la propiedad de la división. Entonces tengo raíz cuadrada de 400 dividido raíz cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 400 es conocido por nosotros. ¿Cuánto es? 20. Dividido entre raíz cuadrada de 16. Eso es 4. Podemos dividir eso. Es fácil. 20 dividido entre 4. ¿Cuánto es? 5. Ahí tenemos para analizar 6 ejemplos. Por un lado, tenemos raíz cuadrada de 25, en este caso negativo. Me acuerdo de lo que hemos visto anteriormente. Cuando aquí el índice es par, ¿qué sucede cuando tenemos un radicando negativo? En este caso, hemos visto que no existe dentro del conjunto de los números enteros. Entonces, para esto no hay valor. Aquí también tenemos negativo. ¿Sucederá lo mismo? No. Hemos visto que cuando aquí es impar, sí podemos encontrar el valor. En este caso, nos había indicado que conserva su signo. En este caso, va a ser negativo 2. Porque raíz cúbica de 8 es 2. Aquí también tenemos de la misma forma índice impar, y si es negativo el radicando, se conserva el signo. Entonces, negativo. Raíz cúbica de 343, ¿eso cuánto es? Es 7. El siguiente ejemplo, de la misma forma. Esto es impar, analiza. Si es negativo, esto conserva el signo de radicando, entonces es negativo. Y raíz novena de 1 prácticamente es 1. De la misma forma tenemos este ejemplo. Aquí tengo para resolver. Esto es par, aquí no hay negativo, entonces no habría ningún problema. Entonces aquí simplemente también es 1, porque raíz décima de 1 es 1. Aquí, igual que el ejercicio anterior o anteriores, hemos visto que si tengo una raíz, en su interior otra raíz y otra raíz, tengo que construir una sola raíz de este radicando. ¿Y qué sucede? Con los índices se transforman en uno solo. ¿Cómo? Multiplicando. 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces aquí sería raíz de índice 12 de z. Muy bien, queridos estudiantes, como pudimos ver, es muy importante en la radicación de números enteros el uso adecuado de las propiedades. Ahora quiero invitarles a que sigan practicando los ejercicios. No se olviden visitarnos en las redes sociales y en la página oficial de Educa Bolivia. Conmigo hasta la próxima. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.